Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos o por seguir aquí desde la mañana, ¿no? En este esfuerzo por mostrar la colaboración científica entre México y España, pero sobre todo hablar sobre los temas que más nos importan, los temas que tienen que ver con el conocimiento, con la cultura, con la imaginación que puede tenerse tanto en el lado del arte y de la literatura como de la ciencia. Así que me da muchísimo gusto pues en esta mesa final de este día, antes de tener un encuentro entre todos nosotros los invitados para seguir charlando, terminar justamente con esta mesa en donde me toca la imposible tarea de moderar a Pepe Gordon, ¿no? Eh, ¿No? Cosa que ya es difícil. Pero bueno, quiero agradecerle enormemente a Carlos Briones que esté también aquí con nosotros para hablar en esta ocasión sobre el colisionador de ideas. Pero antes de eso, un contexto, digamos, de el esfuerzo que hemos hecho aquí en estos 2 días y sobre todo, pues también del trabajo que Pepe y yo hemos estado realizando desde hace ya, estamos haciendo cuentas, pues unos 15 años. Ambos somos escritores, es decir, venimos del lado contrario del espectro, no necesariamente el equivocado, pero casi. Pero nuestra fascinación mutua por la ciencia hizo que nos hiciéramos amigos desde hace muchos años y que desde hace muchos años empezáramos a tramar proyectos conjuntos con el objetivo de romper las fronteras, esa frontera entre las dos culturas a las que se refería C.P. Snow y que está tan presente todavía en nuestro mundo, en el mundo mexicano, pero también en el mundo español y en general en todas partes. Esa frontera falsa entre el arte, la cultura, las humanidades y la ciencia, que muchas veces hace que tengamos que estar en estancos y en compartimientos separados en vez de en un diálogo múltiple, sobre todo a partir de la idea que tenemos de que en todos estos casos, sea en la ciencia, en el arte o en la literatura, la imaginación en el fondo es lo esencial. Entonces, desde hace 15 años empezamos primero, bueno, Pepe empezó, pero siempre en un esfuerzo que intentamos ser conjunto, con un programa de televisión en Canal 22, La Oveja Eléctrica, que se convirtió en el programa emblemático de difusión y de divulgación de la ciencia o de unión de ciencia, cultura y arte en la televisión pública mexicana. Después en el Festival Cervantino, cuando me tocó dirigirlo, la edición más exitosa, y eso es muy significativo, de las 4 que me tocó y tuve el honor de dirigir. Es el festival artístico más importante de América Latina. En esa época siempre escogíamos un tema central y el año que le dedicamos a la relación entre arte y ciencia fue la más exitosa de todos en términos de público y de proyectos artísticos que pudimos llevar en muchos sentidos. Luego ya en la Universidad Nacional, también con el apoyo de muchos otros sectores, desde luego también con Pepe Franco, otro cómplice constante, creamos el festival El Aleph, nuestro festival en la UNAM de ciencia, cultura y arte, que también ha sido muy exitoso. Decirles, por ejemplo, que en el año de la pandemia, en el año 2020, que hicimos por primera ocasión el Aleph virtual, y que dedicamos justamente en esos momentos, fue en el mes de abril, es decir, muy poco después del confinamiento aquí en España y cuando estaba justamente iniciando la pandemia en México. Fue un esfuerzo inaudito y llegamos a tener 12 millones de visitas para las distintas actividades que llegamos a tener en ese año, eh, con la curaduría de los dos Pepes, Franco y Gordon. Y pues después de todo eso, pues también ahora pues no podía no invitar a Pepe a que estuviera también aquí con nosotros en este primer encuentro de científicos mexicanos y españoles. Desde Canal 22 ya unía también la parte de artes visuales y de animación con la parte científica. Luego hubo el proyecto Imaginantes que Pepe realizó con Canal 22 y también con otras televisoras mexicanas. Unas cápsulas realmente fantásticas, uniendo siempre literatura con ciencia, historia con ciencia, cultura con ciencia. Y ahora pues este proyecto nuevo, llamémosle Pepe, el colisionador de ideas es el que va a presentar hoy
y me da muchísimo gusto, pues entonces, que es uno de los principales divulgadores de la ciencia en México esté aquí con nosotros, y además dialogando con Carlos Briones, científico, él sí, en una fase de su vida, pero en la otra también un muy apasionado divulgador de la ciencia, un experto en vida extraterrestre, sus posibilidades, y que también en España pues ha sido muy conocido por esa faceta y no solo la de el científico en el CSIC. Así que, Pepe, pues bienvenido y la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, querido Jorge, querido Carlos. Es cierto, son muchos años ya de amistad y en donde además, eh, imagínense la emoción que yo tuve cuando de repente vi que una novela en México, una novela, se adentraba en el territorio de la ciencia, en la novela En busca de Klingsor, en donde verdaderamente se hablaba de vidas de matemáticos, de físicos, pero ligados a una trama que tenía que ver con la incertidumbre que vivimos hoy en día. Recuperar unos momentos históricos, novelarlos, para hacerlos resonar con la incertidumbre de nuestras vidas. Planteaba algo que yo siempre me había, de alguna manera, había conceptualizado, el problema de por qué los relatos de la ciencia, de la imaginación y de la investigación científica no pueden entrar al territorio de la novela con el rigor que merecen, con la forma en que se deben de expresar. Y verdaderamente fue una novela fascinante a partir de esos días y de incluso tiempos anteriores. Ya teníamos desarrollado una amistad que vino a confirmarse en esta idea de que la ciencia era parte de la novela, porque es una parte de la imaginación con sus dramas, anhelos, deseos, que están muy bien retratados en Busca de Klingsor. Y bueno, con Carlos realmente nos ocurrió lo que se puede llamar amistad a primera vista, porque resulta que Carlos... otra cosa. No decir otra cosa. Aún. Aún, ¿verdad? No, porque lo que es muy importante es esta idea que está también presente en Carlos del desarrollo de una tercera cultura. Es decir, estamos hablando de que siempre se da esa dicotomía que tú estabas planteando en términos de Cipis-No, entre ciencia y arte, que son irreconciliables. Y sin embargo hay una tercera vía. Y esa es la tercera vía que explora Carlos, que además es poeta. Entonces, ahí estamos hablando de conjunciones de mundos que como nunca son necesarios. Y en este marco, pues, hoy en día estamos desarrollando un concepto muy interesante que se llama colisionador de ideas, ciencia y poesía y pensamiento de vanguardia, que toma su nombre, como ustedes lo pueden ver claramente, del gran colisionador de hadrones en Ginebra, Suiza, ¿no? Estamos hablando de un anillo de 27 kilómetros, en donde las partículas subatómicas están chocando a velocidades que son imposibles, desde posiciones opuestas. En un anillo de 27 kilómetros dan 11.235 vueltas por segundo. Y cuando se estrellan las partículas, podríamos decir lo que planteaba el poeta José Emilio Pacheco, surgen brisnas de luz entre la noche cósmica. Es de alguna manera una imagen muy sugestiva de plantear de cómo de esos choques se desentraña la materia y podemos encontrar elementos que nos hablan de las claves de lo que nos conforma, de qué es lo que realmente está en la raíz misma de la materia y del inicio del universo. Porque todos sabemos que las energías que se alcanzan no son un Big Bang, nadie tiene que temer que, como ocurrió el falso rumor de que iban a haber explosiones espantosas por lo que se iba a generar en el colisionador de partículas, pero lo que es cierto es que prácticamente es como si tuviéramos un laboratorio para ver el teatro del Big Bang, porque se generan condiciones muy similares de energía a las que ocurrieron en los inicios del universo. Entonces es una forma de explorar lo que no se puede ver. Y con esta misma idea, hoy mismo hemos estado planteando y en estas sesiones la necesidad de acelerar el conocimiento, la necesidad de acelerar el contacto entre neuronas, el contacto entre nuestras ideas, para ver si en esos choques veloces de nuestras neuronas, pero también con otras neuronas, podemos generar ideas que puedan ser un referente de la vanguardia que es requerida en estos tiempos, ¿no? Decía Abraham Maslow
que si todo tu instrumento que tú tienes para realizar una tarea es un martillo, todo lo vas a ver en forma de clavos. O sea, porque ese es el único instrumento con el que cuentas. Y esto refleja la falta de imaginación que tenemos. Entonces, ¿cómo es necesario realizar el choque de ideas, la colisión de ideas, para generar nuevas partículas o briznas de pensamiento que sean precisamente eso, refrescantes, briznas que nos hablen de otras posibilidades? Y en este marco hemos desarrollado una experiencia inmersiva para museos de ciencia. Unas experiencias inmersivas que consisten en episodios de 5 minutos, 5 a 6 minutos, en donde estamos retomando algunos de los elementos de ciencia y conocimiento más fascinantes que tenemos hoy en día y los enfrentamos con elementos de poesía y de arte que de repente nos abren la mirada de una manera extraordinaria. Entonces, estos ejercicios están pensados para que, imagínenlos así, estamos ahorita en un salón a oscuras y de repente se encienden las paredes y lo que vamos a ver es un simulacro, porque pues, es la primera vez que se transmite en Madrid y ya tendremos el gusto de que sea en un museo, porque la idea es que esto se transmita en los museos de México, pero en los museos también de España y en diferentes espacios, que por supuesto hagan su viaje también a través de la televisión, pero la idea principal es tener una experiencia inmersiva de 360 grados. Y entonces, ¿de qué se trata? Pues de animaciones que representan lo que podríamos llamar los murales del siglo XXI. México tiene una tradición muy arraigada, profundamente relacionada con los murales. Y los murales del siglo XXI cantan. Los murales del siglo XXI tienen movimiento en sus paredes. Los murales del siglo XXI tienen imágenes que nos hacen ver externamente lo que somos. Y bueno, entonces lo que vamos a ver es un episodio que se llama el coronavirus y el virus del olvido, en donde justamente se encuentran dos pensamientos clave en nuestro tiempo. Un pensamiento es precisamente del doctor Antonio Lascano, el biólogo Antonio Lascano, que estuvo presente aquí en este encuentro, y de García Márquez, porque la cosa extraordinaria es que cuando estamos hablando de colisionador de ideas, es algo que puede trascender las barreras del espacio y del tiempo. Precisamente estamos hablando de algo que va hacia un escenario en donde no hay fronteras. ¿Quién nos impide dialogar con Platón hoy en día? Abrimos un libro y ahí están las ideas y están interactuando, y Platón y nosotros estamos teniendo sinapsis de alguna suerte, estamos teniendo la experiencia del exocerebro, que es la cultura, y que nos permite comunicar, ir más allá de las barreras del espacio-tiempo. Y bueno, pues este ejercicio está realizado con la dirección creativa y conceptual conjunta de mi querido amigo Luis Cabrera, con quien hice previamente la experiencia de Imaginantes, que ya les contaremos de ello. Pero estos ejercicios entonces nos van a dar la simulación de 360 grados en un espacio plano. Y bueno, sin más, quisiera que empecemos a correr el video para entender de manera presencial por primera vez aquí en Madrid de qué se trata. Adelante. Sí, si nos pueden apagar la luz. Si podemos apagar la luz o cerrar las ventanas, sería muy interesante. Sí. Y a lo mejor nosotros para no molestar la visión. Sí. Está perfecto aquí. Ya la oscuridad empieza a plantearnos la posibilidad de la inmersión, ¿no? Adelante, no importa tanto el último, sí. En el colisionador de ideas se rompen las barreras del espacio y del tiempo y podemos poner en contacto a dos figuras clave para entender dos tipos de virus: el que produce el COVID-19 y el virus del olvido. Encontramos al destacado científico mexicano Antonio Lascano y al novelista Gabriel García Márquez. A mí no me tocó eso del coronavirus,
A mí me tocó el amor en los tiempos del cólera. Pero ahora que nos hemos encontrado con esta vaina del colisionador de ideas, me gustaría saber cómo la ciencia trata de frenar esta pandemia. Verás, Gabo, en la ciencia existen una creatividad y una imaginación similares a las de la literatura. Tanto en las novelas como en la vida, hay secuencias de letras y palabras que pueden causar una tragedia. El biólogo Antonio Lascano le explica a García Márquez que a la ciencia también le interesan las letras, especialmente 12 letras que han cambiado al mundo. El genoma del virus que produce el COVID-19 tiene una breve secuencia de información que se vincula con su enorme capacidad de contagio. Existen dos tipos de virus: los virus de RNA, tales como el ébola y los coronavirus, y los virus de DNA. Sin embargo, hay un gran descubrimiento que hicieron Lascano y su equipo de trabajo. Lo que se encontró es que en todos los virus conocidos de RNA existe una estructura común que se llama polimerasa. La polimerasa es una enzima que es clave en la multiplicación o clonación del virus. Si se inhibe a la polimerasa, se obtendrán medicamentos y vacunas para combatir no tan solo a los coronavirus, sino a todos los tipos de virus de RNA que se conocen hasta el momento. Es maravilloso descifrar la realidad con las letras de la ciencia y la literatura. Así es. Tú también descubriste un virus y la manera de curarlo en tu novela 100 años de soledad. Sí, se trata del virus del olvido. Aquí está la secuencia de letras que describe la peste del insomnio y del olvido en Macondo. Lo primero que ocurrió es que se borraron las memorias de la infancia. Después, se empezaron a olvidar los nombres de las cosas. Para tratar de enfrentar este problema en el pueblo, empezaron a marcar con palabras todos los objetos. Pero la epidemia siguió creciendo. Luego se olvidó para qué servían las cosas. Y García Márquez cuenta con humor e ironía que entonces se tuvo que poner letreros que se colgaban, por ejemplo, en una vaca y que decían: esto es una vaca. Hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche, a la que hay que hervir para mezclarla con el café y hacer café con leche. Sin embargo, esta especie de vacuna no sirvió y se borraron los nombres, la noción de las cosas y, por último, la identidad de las personas y la conciencia del propio ser. Tal vez García Márquez nos está hablando de un virus que nos acompaña desde hace mucho tiempo. Es el virus del olvido de lo que somos y de todo lo que nos rodea. Pero entonces aparece un personaje que se llama Melquíades, quien trae un líquido que permite recuperar la luz de la memoria. La luz que nos hace ver que todos estamos entrelazados y que la vacuna contra la soledad y contra el virus se logra al compartir conocimiento e imaginación, al ayudarnos entre todos para descubrir caminos inéditos de salud, cooperación y bienestar. Y ahora pues vamos a darle la palabra a Carlos Briones para empezar a conversar en torno a esto que ya no llamaremos el multiverso o el metaverso, sino el pepeverso. Exacto. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es realmente un placer estar hoy aquí en la Casa de México en España, que coorganiza estas jornadas junto con la Fundación Areces. Entonces, en primer lugar, gracias a estas dos instituciones que nos permiten estar aquí pues como
como náufragos en un mar, ¿no?, que une en realidad dos costas que son tan queridas por todos nosotros, ¿no?, como la mexicana y la española. Es un placer también estar hoy aquí entre estas dos figuras del conocimiento, de la cultura. Con Jorge Volpi me une una amistad antigua, ¿verdad?, relacionada con la literatura, con mi otro hemisferio cerebral que tiene que ver con la poesía, con los relatos, con este tipo de palabras más parecidas a las de Márquez. Y con Pepe, que efectivamente nos conocimos hace un mes en México, ¿verdad? Tuve la suerte de ser invitado al Hey Festival de Querétaro. Conocí esa maravillosa ciudad de México que no conocía. Había estado ya 4 veces en México, pero no en Querétaro todavía. Y a la vuelta, pues la buena gente de la UNAM, que voy a contaros a vosotros que no sepáis de la buena gente que hay en la UNAM, tuvo la idea de unirnos a ti y a mí, ¿verdad?, en un conversatorio en el Filuni, en la Feria del Libro Universitario, y allí surgió la amistad, el amor, ¿verdad, Pepe? A primera vista. La verdad es que a primerísima vista, las 2 primeras frases que intercambiamos Pepe y yo, ya nos dimos cuenta que pensamos exactamente igual sobre esta idea de unir mundos, de romper fronteras, que tú lo hablabas también, de avanzar hacia una tercera cultura que supere las 2 de C.P. Snow y que nos aproxime a lo que de verdad es la cultura sin adjetivos, una cultura en la que las ciencias, las artes, las humanidades forman parte de nuestro conocimiento, de nuestro progreso, de nuestra inquietud y de nuestra emoción. Yo creo que esa capacidad de emocionarnos tiene que prevalecer independientemente de que estemos hablando de palabras que tienen que ver con el virus del olvido o consecuencias génicas que tienen que ver con los virus de los que también hablaba mi gran amigo Antonio Lazcano. De hecho, el mano a mano de ayer entre Antonio y Juli Peretó, que todos disfrutamos en Lareces, yo creo que es un ejemplo de 2 hombres de ciencia que tienen mucho que decir, mucho que emocionar con sus palabras también. Entonces, bueno, pues mi papel como científico, como escritor, como divulgador, es siempre romper muros e intentar establecer puentes entre distintos saberes, entre distintas culturas, involucrar en muchos proyectos que hago a artistas y a escritores, a poetas y a físicos de partículas, a bioquímicos y a músicos, es decir, agentes de la cultura, ¿no? Y lo que vemos es que el público, las personas que nos ven, se emocionan, les gustan, avanzan, y ojalá esto fuera el germen de una nueva forma de entender la poesía, la literatura, la música, la ciencia. El problema, como decía hace poco en una tribuna en un periódico que me invitaron a dar unas pinceladas de mi opinión sobre este tema, es que a los 15 años, no sé en México cómo es el sistema, pero aquí en España a los 15 años hacen escoger a los chavales entre ciencias o letras. En México a los 17. A los 17. Bueno, aún tenéis un poquito más de suerte, ¿no? Porque estas conexiones del córtex prefrontal siguen funcionando 2 meses más, 2 años más hasta ya escoger una de las ramas, y el problema es que la otra rama generalmente se seca. Entre mis colegas de ciencia es triste reconocer que hay pocos que disfrutan visitando un museo o leyendo poemas o yendo al teatro. Y entre mis colegas del ámbito literario, con honrosas excepciones, como vosotros 2 representáis, hay pocas personas a las que les interese la ciencia. Hace 2 días se publicaba una lista en el periódico El País, ¿verdad?, que todos hemos visto, de los 100 libros españoles del siglo XXI, que incluían poesía, incluían narrativa, por supuesto, ensayo, pero no ciencia. Ni un solo de los 100 libros más relevantes de este país para las próximas décadas tiene que ver con la ciencia. Y eso, bueno, pues habla poco de esta necesaria, ¿verdad?, interacción, y habla poco del conocimiento científico, de la inquietud por la ciencia, de las personas que han estado como jurados, que hayan estado seleccionando esos libros, ¿no? Entonces yo creo que por los 2 lados hay necesidad de aproximarse al otro, y bueno, un poco para eso estamos aquí, y proyectos como este que estás impulsando, Pepe, me parecen estupendos, porque tener mano a mano a dos héroes de los siglos XX y XXI, como García Márquez y Toño Lazcano, pues es una idea fabulosa, sin duda. Y de hecho, la voz es de Antonio Lazcano. Sí. O sea, ustedes lo reconocieron. Fácilmente reconocible. Él realmente fue un homenaje a esta importante labor que hace un científico que nos está dando tal vez las puertas de salida al futuro en términos de cómo vamos a tratar los virus, porque los virus llegaron para quedarse. Eso lo sabe el biólogo evolucionista. Y el asunto entonces es que si encontramos una diana, un objetivo, una meta de inhibición como lo que representa la polimerasa
al volverse un elemento común en todos los virus de RNA conocidos, pues ahí está una dirección de investigación muy importante. Toño Lascano me comentaba de la labor tan importante que también hizo en este marco gente con la que ha trabajado, como Rodrigo Jácome, que han sido fundamentales en esta idea de lo que pueden ser precisamente estos elementos que nos abren puertas, visiones para el siglo XXI de manera más inteligente, haciendo que colisionen pensamientos en diferentes centros científicos, sí, y que se reconozca que está esta dirección, ¿no? Sí. Pues sí, lo hemos hablado mucho Pepe y yo, y desde luego pues bueno, coincidimos en esto desde los dos lados, Carlos, y lo hemos visto sobre todo, y me parece fascinante, a lo largo de los días de este congreso, ¿no? La manera como hemos estado hablando aquí de virus e infecciones, hemos estado hablando de simbiontes, hemos estemos hablando de clonaciones, tanto de clonaciones biológicas como hasta de clonaciones mineralógicas, ¿no? Hemos estado hablando justamente de cómo solo, ¿no? Con esta unión de cosas que parecen separadas, solo con este only connect al que se refería Oscar Wilde desde hace muchos años, o con esta idea surrealista de que solo uniendo, ¿no? un paraguas y una máquina de escribir sobre una mesa de disección, es posible que salte la creatividad científica, la creatividad artística, la creatividad intelectual y por lo tanto la imaginación. Y en efecto, como dice Carlos, el empobrecimiento en buena medida de nuestra época tiene que ver con estos límites. O sea, en mi caso concreto, yo siempre pensé que iba a ser científico, y cuando me quitaron las matemáticas a los 17 años, sentí una pérdida enorme. Dije, ¿por qué a lo que me he dedicado, y por cierto era la materia a la que mejor me iba en la escuela, de repente ya no tenía clases y ya no me servía para nada? En la universidad yo he insistido, con muy poco éxito, en que haya, por ejemplo, matemáticas en la Facultad de Filosofía y Letras para escritores, para filósofos, para historiadores. Y claro, así me dicen, pero si yo me metí aquí justo para no volver a ver las matemáticas, ¿no? ¿Cómo es posible que ahora esto sea la propuesta? Y es que estamos justamente en eso. En nuestras propias disciplinas lo hacemos todo el tiempo. Este pensamiento analógico y metafórico es la base de la creatividad de cualquier disciplina en sí misma. Pero si frenamos que otras disciplinas, y en particular que la ciencia, el arte y la cultura puedan tener todas estas maneras distintas de colisionar o reproducirse o clonarse o volverse por procesos parecidos a la simbiosis metafóricos y que desaten la creatividad, estamos limitando enormemente lo que puede pasar en las dos disciplinas. Y todos los esfuerzos pues, que también intentamos desde aquí tienden a tratar de romper esas barreras. Carlos, tú las conoces muy bien, porque tú eres de los raros casos de estar en los dos lados, ¿no? Así que... Intento hacer mal las dos cosas y llevo años consiguiéndolo. No, sí, yo comencé a escribir antes de saber que iba a ser científico. Todos hemos empezado a escribir, y muchos de ustedes seguro también pues en nuestra primera adolescencia, ¿no? Hay una especie de pulsión por expresar tus sentimientos, que de hecho empiezas a escribir cuando dejas de expresar tus sentimientos con esa pulsión, ¿verdad? Es cuando empiezas a ser un escritor. Y escribí poesía, y tuve la suerte de ganar el premio Hiperión de poesía aquí en España con 23 añitos, recién terminada mi carrera de química. Entonces ya empecé a ser un bicho raro para mis colegas poéticos y mis colegas científicos, ¿no? ¿Qué? ¿Qué suena? Por eso son amigos. Exacto. Por eso somos amigos, aunque hacía tiempo que no nos veíamos, y este reencuentro me congratula especialmente. Pero sí, la verdad es que son dos universos que viven separados desde que somos quinceañeros o 17añeros allí. Y es una lástima, me parece que es una idea estupenda poder impulsar las matemáticas en carreras de letras, entre comillas, o la filosofía, por supuesto, en carreras de ciencias. Se da la triste paradoja de que muchos físicos o biólogos, personas que tienen mucho que ver con luego debates que van a ser éticos, más allá de lo puramente tecnológico, no han visto filosofía desde los 17 años. Y no se acuerdan de quién es Hume, o quién es Kant, o quién es Descartes. Y si eliminan la filosofía, además de la enseñanza media, como está pasando aquí y en otras partes, eso es peor todavía, ¿no? Eso es lamentable. Yo tengo un chaval ahora de 15 años, un hijo al que adoro y que ya está medio loco como yo.
Y este año él ha decidido ir por ciencias, ¿no? Con 15 años, insisto, y ya no va a haber latín. Y a él le apasionaba estudiar algo de latín, aunque solo fuera por la etimología de las palabras. ¿Cómo podemos cercenar eso, no? Pues eso se está produciendo constantemente. Entonces, bueno, queda en mano de los padres o de los amigos o del entorno cultural que pueden suponer museos, fundaciones, casas como esta, estimular esa otra parte que la educación nos deja fuera, ¿no? Pero yo creo que, bueno, tenemos que pelear mucho. Tampoco es algo que sea reciente, esa dualidad un poco aniquiladora, ¿no? Porque a mí me gusta mucho recordar una anécdota que pasaba con los poetas románticos ingleses, que eran todos hombres de letras y muy buenos escritores todos, evidentemente. Y Wordsworth decía que un científico es aquel que es capaz de estudiar botánica incluso sobre la tumba de su madre, ¿no? Para, digamos, que quedara clara la maldad y el cortoplacismo del científico, ¿no? Pero Coleridge, a cambio, solía ir a clases de la Royal Institution. Iba a clases de química, tenía la suerte de que esas jornadas públicas con experimentos, cosa que no se hace y habría que intentar recuperar, porque nada fascina más que ver un experimento, sobre todo si no funciona, si no sale lo que tú has pensado, ¿no? Y le preguntaban a Coleridge, usted que es un erudito, una persona de letras, una persona de la cultura, ¿por qué va a clases de química los fines de semana? Dice, pues simplemente para enriquecer mi repertorio de metáforas. Exacto. Fíjate qué cosa tan bonita, ¿no? Sí, sí, claro. Qué necesidad, claro. Sí. Pocos lugares hay que te den más metáforas que el ámbito de la ciencia, aunque solo sea por eso, ¿no? Entonces, bueno, es una problemática antigua. Nosotros somos hijos de esa tradición de intentar luchar en los dos frentes, pero bueno, para eso estamos, ¿no, Pepe? Para dar guerra. Sí, así es. Claro. Pues lo decíamos antes de darte la palabra, Pepe, que es nada más muy paradójico, en esta experiencia que hemos tenido juntos, Pepe, primero en el Cervantino y luego en la UNAM, que en contra de lo que dice cualquiera que hace los planes de estudio, estos festivales que hemos hecho han sido los más exitosos frente a cualquier otro tema posible. Es decir, la unión de ciencia y arte, o de literatura y arte, o de cultura y arte, genera una inmediata atracción en contra de lo que piensan aquellos que te la quitan a los 15 años o a los 17, Pepe. Sí, de hecho, ese festival tuvo el título de La danza de las neuronas, porque precisamente de lo que se hablaba era del escenario teatral, pero el escenario teatral en donde danzan las neuronas, danza el conocimiento, danza la imaginación. Y bueno, cuando nos ponemos a pensar en estas posibilidades, en el MIDE, que es el Museo Interactivo de Economía, junto con Silvia Singer, estamos concibiendo un espacio en donde se van a exhibir justamente esta danza de neuronas en las paredes. Aquí hay un dibujo de cómo puede de alguna manera crearse este espacio para que la proyección sea circular. Si pasan a la siguiente diapositiva, es muy interesante. Además es un precioso edificio colonial mexicano, entonces ahí está otra vez la unión cultural que tenemos. Y aquí estamos hablando de algo que podría ser un modelo para plantearlo en términos de diferentes museos, en donde además lo que hacemos es tener pantallas semitransparentes, en donde va corriendo por un lado la animación tradicional y hay otras figuras que están ahí interactuando que de una manera muy sencilla plantean una sensación de tridimensionalidad que es muy importante en la experiencia inmersiva. Si ven la siguiente, incluso se está planteando cómo en el vestíbulo hay figuras en cartón en donde uno se puede tomar la foto junto con García Márquez y junto con el profesor Toño Lascano. O Pepe Gordo. Pero de hecho, déjenme decirles que fue muy divertido que en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara llevamos ya esto y era impresionante la cantidad de gente que se tomaba la foto con estos personajes, entre ellos Antonio Lascano tomándose la foto con Antonio Lascano. Pero bueno, para darles idea de cómo estamos planteando esto, pasemos la siguiente diapositiva. Les hablábamos de lo que hicimos también en un proyecto previo que se llama Imaginantes, porque la imaginación entre culturas va de ida y vuelta y no tiene que ver tan solo con ecuaciones, también tiene que ver con sueños. Porque lo interesante es que cuando estamos hablando de metáforas, la metáfora quiere decir mudanza. Por eso había gente que se impresionaba mucho cuando visitaba por primera vez Atenas y decía, pero qué cultos son aquí, fíjate, tienen unos camionzotes que dicen metáfora.
Y claro, era el camión de mudanza. Pero realmente lo que ocurre tanto en literatura como en ciencia es que hay una mudanza de conocimientos de un lado al otro que se expresa en términos matemáticos como ecuaciones y en literatura se expresa como metáforas. Y bueno, el mundo de los sueños que nos ha contagiado también la cultura española ha sido tan interesante que previamente habíamos hecho un ejercicio que se llamó Imaginantes, que además fue muy importante porque los alumnos se lo apropiaron, los profesores se lo apropiaron. Y hoy en día, cuando voy a diferentes festivales o diferentes ciudades de la República Mexicana, nunca falta que me encuentre con un maestro o con una maestra que se me acerque y que me dice: yo estoy utilizando estos episodios para que los niños y niñas aprendan literatura, se acerquen a los libros. Y ocurre eso precisamente. De verdad se conectan con los libros porque se deshace el mito de que la literatura no es una historia interesante. Cuando uno ve la imaginación que está involucrada, verdaderamente ya no hay vuelta de hoja. Decía el poeta Luis Ríos, también de origen español, que no podemos vivir como si la belleza no existiera. En el momento en que la descubrimos, no hay vuelta atrás. Y ver eso en los ojos de las niñas y los niños es lo que nos está moviendo a este siguiente proyecto, porque lo que queremos es que cuando estén en estos salones inmersivos, los cerebros de niñas y niños salgan burbujeando con las posibilidades que podemos tener. Entonces ahora vamos a ver un ejercicio de 1 minuto y luego les voy a platicar nada más brevemente hacia dónde va el segundo episodio, porque les va a divertir, creo que bastante. Entonces esto es Juan José Millás, ya no necesitamos bajar las persianas porque realmente creo que tenemos la luz suficiente para verlo. Adelante. Hace algunos años, el novelista español Juan José Millás, de visita en una ciudad que no conocía bien, al doblar una esquina, escuchó una canción. Se asomó unos segundos por la ventana de donde provenía la música. Lo que vio le pareció extrañamente familiar. Esas imágenes empezaron a aparecer en sus sueños de manera recurrente. Millás intentó regresar a ese lugar, pero jamás lo localizó. Tiempo después, sueña que está en un bar en donde conoce a una mujer que lo invita a pasar a su departamento. Ella vive precisamente en la esquina que él tanto ha buscado. Dentro del sueño, Millás entra por fin a esa casa. La mujer le trae un café. Él dice que debe marcharse porque las dimensiones de la realidad se están mezclando por algún error cósmico. Al despertar, Millás lee el periódico. Se tropieza con la fotografía de la mujer del sueño. Existía en la realidad. Era una hermosa profesora de literatura que recién había publicado un libro sobre las figuras del destino en la Edad Media. Millás termina su relato diciendo: adquirí el libro, no me atrevo a abrirlo. Esta experiencia nos da una pausa para la imaginación que nos trae no tan solo el arte, sino la vida misma. Es la fotografía de un sueño de Juan José Millás, ¿no? Es que el trabajo de animación que está ahí atrás, el trabajo creativo, el trabajo de musicalización, todo es original. Y les quería nada más platicar brevemente en la siguiente diapositiva, por favor, cómo ya estamos elaborando el segundo episodio antes de que se diera el premio Nobel, que tiene que ver con Romeo y Julieta en un agujero de gusano. Porque el científico Juan Martín Maldacena, el escultor mexicano Sebastián y el escritor Haruki Murakami nos van a adentrar en este mundo tan fascinante de comunicación instantánea entre dos partículas que están separadas. Entonces, si vemos la siguiente diapositiva, voy a explicar nada más rápidamente algo. Fíjense que con Sebastián, cuando estábamos hablando del problema de crear un episodio sobre Romeo y Julieta en un agujero de gusano, realmente todo esto fue inspirado por dos datos que yo tenía en la mente y que podían colisionar. Por un lado, una novela de Murakami que se llama IQ 84, que plantea que hay una mujer que está en medio de un tráfico espantoso en la ciudad de Tokio y no va a llegar al lugar que tiene que llegar. Y esto nace de una experiencia que tuvo el propio escritor Haruki Murakami. Si quieren saber cómo nacen novelas, pues resulta que él estaba atorado en medio del tráfico y decía, no voy a salir de aquí, y se empieza a disparar una novela. Y aparece una mujer que entonces dice, pues, ¿qué le puedo hacer? Y le dice el taxista, mire, realmente
no va a llegar a su cita. Pero yo conozco un atajo muy especial. Hay unas escaleras secretas que le digo cómo meterse y va a llegar al nivel del piso. Y desde ahí ya no va a tener problema para desplazarse y llegar al lugar del destino. Pero le advierto algo, la realidad va a transformarse ligeramente. Y efectivamente ella baja la escalera y se encuentra con que cuando va caminando por ese lugar, en vez de una luna, hay 2 lunas y empiezan a haber algunas pequeñas modificaciones. Pero el taxista le dice, y le da una advertencia maravillosa, le dice, pero no se preocupe, las apariencias engañan, realidad solo hay una. Eso es algo de lo que de alguna manera hemos estado hablando también el día de hoy. Y bueno, resulta que con Sebastián ha estado también tratando de descubrir atajos, estos atajos de tiempo y espacio, que son los que representan precisamente el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento de 2 partículas implica un atajo en donde están comunicadas instantáneamente. Pero hay otro atajo muy importante que está planteado a nivel teórico, todavía no de experimentos, en lo que se conoce como agujeros negros, que comunican 2 hoyos negros de una manera también instantánea. Y entonces el físico teórico de cuerdas, Juan Martín Maldacena, de una manera muy brillante empezó a tratar de conectar estas 2 realidades descritas por 2 narrativas de la misma ciencia, una por el modelo estándar y otra por la teoría de cuerdas. Y planteó lo que se conoce como correspondencia holográfica, que simplemente nos dice que el mundo que rebasa las fronteras del espacio-tiempo a nivel de entrelazamiento cuántico es otra cara de la moneda del mundo que rebasa las fronteras del tiempo y el espacio a nivel de agujeros de gusano. Y entonces, con esto en mente, yo le pedí a Sebastián, el artista plástico Sebastián, le dije, oye Sebastián, porque le interesan mucho estos problemas, es verdaderamente un artista espectacular en términos de geometrías y realizaciones de cubos que son prácticamente imposibles. Recuerdo que cuando Roger Penrose conoció el trabajo de Sebastián y le estaba abriendo los cubos que hace, Penrose estaba verdaderamente fascinado. Vi la dedicatoria que le escribió Penrose en uno de los libros que Sebastián le pidió que le firmara y no lo bajaba de genio a Sebastián. Y entonces, poco antes de la pandemia, prácticamente el día en que nos iban ya a encerrar en la pandemia, fue la última vez que tuvimos una comida presencial, y pasarían meses para volvernos a ver. Tuvimos una reunión con Sebastián y entonces yo le dije, oye, ¿tú imaginas hacer un cubo en donde podría simular la idea de un agujero de gusano o el entrelazamiento cuántico? Y entonces me quedó viendo y me dijo, sí, creo que sí, puedo hacerlo. Y entonces, bueno, nada más me dijo, nada más recuérdame, porque resulta que luego a mí me piden proyectos y si ustedes no insisten, yo pienso que ya se les acabó la idea de que esto podía fructificar. Y entonces, efectivamente, cada mes yo le estaba hablando por teléfono y al tercer mes le dije, oye, yo ya tengo desarrollado todo el guión porque esto ya está en proceso de storyboard, ya se está animando. Y entonces me dijo, pues te tengo una sorpresa, yo ya te tengo el cubo. Y entonces vamos a ver aquí por primera vez este cubo de Sebastián, que va a estar dentro del episodio, para que veamos cómo se simula un agujero de gusano. Entonces, proyectamos esto, por favor. No, es lo que está antes. O bueno, a lo mejor está después de esto. Vamos a ver. Esto es lo que implica el entrelazamiento cuántico, digamos, y esto es lo que implica el agujero de gusano. Nada más para dar la referencia. Adelante, a ver si la otra sí es la que... Esto es lo que precisamente plantearía la idea de un agujero de gusano. La siguiente. Aquí está el cubo de Sebastián. Vean bien, porque este cubo se va a ir desdoblando. Es uno de los cubos más creativos que ha hecho Sebastián y tiene un truco fascinante. Vamos corriendo la imagen. El cubo se empieza a abrir y se empieza a desplegar en geometrías maravillosas con colores y una paleta que nunca le había visto a Sebastián en cubos, y luego se vuelve a cerrar. Y uno pensaría, si se vuelve a abrir el cubo va a ser lo mismo, pero ¿de dónde sacó esta imagen que simula el agujero de gusano o el entrelazamiento cuántico? Es maravilloso. Estaba oculta dentro de la estructura más fina de la materia, esta posibilidad de comunicación. Entonces, verdaderamente a nosotros nos emocionó mucho que Sebastián hiciera generosamente, de manera gratuita, esta pieza
porque dijo, es que yo creo en el proyecto que ustedes están haciendo, pienso que lo que están haciendo es poderosísimo y que además tiene que ver con esto que a mí me quita el sueño, ver que estos episodios se puedan proyectar también en pueblitos, no tan solo en ciudades, y estamos ya hablando de ver cómo tenemos estructuras que de una manera muy económica se planteen prácticamente para que se puedan pasar estos episodios en cualquier lugar, en secundarias públicas, en plazas públicas. Y bueno, lo interesante de todo esto es que entonces la historia que estábamos contando es cómo Romeo y Julieta en un escenario del siglo XXI pueden utilizar esta idea de la correspondencia holográfica, y Juan Martín Maldacena me comentó algo que tiene que ver con ese atajo cósmico, porque me dijo Juan Martín Maldacena que justamente en un escenario del siglo XXI la literatura nos plantearía que a Romeo lo llevan a un lugar muy lejano de Julieta, en una galaxia completamente separada de la otra para que no haya oportunidad de ninguna manera de que se vuelvan a comunicar. Y entonces ellos quieren comunicarse. Y esto me lo contó este gran científico de teoría de cuerdas. Y me dijo, pero bueno, claro, ellos saben que sus partículas están entrelazadas y que esto es la otra cara de la moneda del agujero de gusano. Y entonces, de repente los dos se arrojan, a cada uno por su lado, a un hoyo negro, y los papás piensan que se suicidaron, pero ellos se encuentran en un amor sin barreras, si es que no se volvieron espagueti. ¿No? pero el punto interesante de todo esto es que está esa posibilidad de marcar de una manera fascinante estas historias y estos relatos, que si los comunicamos de manera correcta a los muchachos, a las niñas, precisamente estamos haciendo ese trabajo que es necesario para que empecemos a crear ese lecho de conocimiento mínimo que tenemos que tener para enfrentar el mundo que vivimos, tanto con el conocimiento de la imaginación que nos trae el arte, como lo ha planteado muy bien Jorge, como lo estás planteando tú, querido Carlos, porque son esos dos mundos los que tienen que confluir. Cuando yo me doy cuenta del potencial narrativo que tiene la ciencia, prácticamente esto es un cuento, pero lo interesante es que sucede. Cuando estamos hablando del entrelazamiento cuántico, es algo que acaba de premiarse con el premio Nobel, con el máximo galardón que se otorga hoy en día en la ciencia. Y entonces, cuando hemos estado pensando de cómo se podría comunicar esto también de maneras más llenas de humor y de alguna manera más sensoriales, porque hoy se hablaba de la necesidad de olfatear, de moverse con todos los sentidos para reconocer el conocimiento. Bueno, pues resulta que es posible traducir esto en términos musicales. Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a ver cómo hicimos un ejercicio que tiene mucho de ironía y humor. Vamos a ver que en la siguiente diapositiva, esto es decir que John Lennon es la otra cara de la moneda de la siguiente diapositiva. Marco Antonio Solís, el Buki. Y que los Bukis son la otra cara de la moneda de los Beatles. Y entonces, para hacer sentir esto, que en términos de lógica de repente uno diría, bueno, sí, como que le empiezo a entender que hay dos caras de la misma moneda, pero lo quiero sentir. Con nuestro querido amigo Fernando Rivera Calderón, que tiene una sección precisamente en La Oveja Eléctrica, él me propuso que realizáramos y cantáramos una canción que nos iba a mostrar cómo se juegan estas dos caras de la moneda, pero en términos musicales. Entonces vamos para adelante. Por favor, suban todo el volumen posible a este espacio. Adelante. Te voy a cantar. Sí, la volvemos a correr para que no se detenga. Una canción, una cosa insólita, la unión entre John Lennon y Marco Antonio Solís, el Buki. A ver qué te parece. Claro que sí. Es el universo una cosa muy extraña, un capricho, una avenida interminable de algún dios. Hay muchas estrellas y galaxias y hoyos negros y también enanas blancas y otras cosas más extrañas. Son criaturas misteriosas, no sé si del diablo o tal vez de Dios. La cosa es que están ahí mirándonos. Querido
y frijoles con arroz. Es el universo como un verso sin anverso ni reverso y sin esfuerzo se desdobla en espiral. Todos lo sabrían si fumaran de esta cosa que te pone como idiota y te hace decir cosas de las que te arrepientes, porque nunca falta un güey que ahí te está periscopiando y te sube a las redes. Y la cosa se acabó. 2, 3, 4. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo sabrás. Tal vez 1000 cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Y hay gurú de Iba. Creí que había visto todo con Pepe Gordo, pero no lo había visto cantar. Bueno, como Pepe Franco, que también Que tiene... también canta, hay que ser rockeros. Pueden hacer un dúo. Carlos... Bueno, impresionado de las capacidades artísticas de Pepe y qué importante es el humor también, ¿verdad? Es que es muy el humor importante. es fundamental para desmitificar todas estas cosas en las que nos movemos que parecen muy elevadas intelectualmente y por tanto inaccesibles, sobre todo a la gente más joven, ¿no? Aquí en España tenemos una plataforma de divulgación que muchos de ustedes conocerán, que se llama Naucas, quizá lo hayan seguido. Hacemos unos eventos grandísimos, uno en Bilbao, en el Palacio Euskalduna, con más de 2000 personas emocionadas con la ciencia. Y la forma de trabajar es unir 3 palabras: ciencia, escepticismo y humor. Y cuando eso consigue unirse, la verdad es que bueno, el éxito está garantizado, ¿no? Sobre todo en esos futuros científicos, escritores, artistas, literatos, cantantes o gentes de mal, ¿no? que hay por el mundo. Cuando te estaba escuchando, los agujeros de gusano y el entrelazamiento cuántico y tal, claro, estaba pensando en Interstellar, esta peli que todos hemos visto y que precisamente es una forma muy cercana de, más allá de las licencias científicas, ¿no? que hay en ese guión, pero que está muy bien asesorado, ¿no? lógicamente, por premios Nobel. Es una forma muy buena de imaginarnos que ya esa conexión previa existe entre la gente más joven. Yo creo que la mitad de la humanidad ha visto Interstellar, ¿no? Entonces, un agujero de gusano que permite ir desde las inmediaciones de Saturno hasta una galaxia muy, muy lejana, como dirían los seguidores de George Lucas, es una forma de decir, bueno, ahora vamos a hacer poesía de eso, ¿no? Y vamos a hacer literatura, ¿no? Claro, claro. Y es que además yo creo que eso permite reivindicar el papel de la ciencia ficción en todo esto, ¿no? O sea, hay un tema que conecta la literatura, el arte, por lo tanto, con la ciencia y que tiene esa capacidad de adelantarse a lo que va a ocurrir, ¿no? Eso es un sistema de alerta temprano, ¿no? Es la ciencia ficción, ¿no? Y meterla en toda esta ecuación en la que estamos utilizando distintos variables, yo creo que sería muy, muy interesante, ¿no? De hecho, a mí me gusta mucho un pensamiento de Stanislav Lem, uno de los grandísimos, ¿no? Cuando decía que la ciencia explica el mundo, pero solo el arte nos permite reconciliarnos con él. Me parece maravillosa esa idea, ¿no? En la ciencia ficción está implícita esa relación necesaria entre lo científico y lo artístico, lo imaginativo, el mundo de los sueños del que nos hablabas. Sí. Pues si tienen alguna pregunta, tenemos unos minutos para que Pepe y Carlos conversen con ustedes en esta fase final del día de hoy. Bueno, a ver, Jimena, quisiera, nuestra directora. Nada. Empezar primero a darles las gracias. Perdón que no estuve en la mañana, pero tengo un problema médico. Pepe, eres lo máximo. O sea, ¿qué quieres que te diga? Ya hasta cantas. Es algo. Y no lo has visto bailar. Esto. De momento. Te sacamos a bailar rapidísimo, ¿no?
Yo tengo una preocupación y la voy a decir con confianza, como madre de 2 hijos jóvenes. Yo no veo que la ciencia esté en presencia en sus estudios, la verdad, y menos la literatura de alguna manera, ¿no? En lo que hablamos de bachillerato, etcétera, ¿no? Ya después tienen que elegir qué quieren hacer. Unas universidades tienen tronco común, otras no. ¿Qué tenemos que hacer? Realmente el mundo no puede existir sin la ciencia y sin la literatura, y cada vez menos. Cada vez menos. Yo creo que lo que pasó con el COVID nos enseñó a que la ciencia se tiene que unir y a que todo el mundo tiene que participar un poco y dar un poquito de sí para encontrar una solución común. Yo creo que vivir sin literatura y sin la esencia de la vida es una vida muy pobre, pero yo no veo, honestamente no veo a la educación acompañando esto. Y lo digo como madre de 2 hijos adolescentes o ya no tan adolescentes, como se les pueda decir, ¿no? ¿Qué hacer? Que evidentemente la Casa de México está abierta a esto, gracias a Jorge por acercarnos y por poder hacer estos debates, pero ¿qué tenemos que hacer para poder disfrutar lo que nos acabas de enseñar, que te lleva de la mano, que te hace una historia romántica, pero en el fondo te está transmitiendo, ¿no?, lo que acabamos de vivir, cómo se vivió, etcétera? Me preocupa enormemente esa separación de discursos que escuchamos pocos y que deberían de escuchar muchos, porque cambiaríamos de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Por qué nuestros países, y lo hablo con toda honestidad, no le están dando esta importancia? Yo sé que la UNAM, evidentemente, y sé que España tiene, bueno, ayer estuvimos hablando del tema y tiene sus sistemas, pero ¿por qué el público en general no estamos dándole esta importancia? ¿Qué nos pasa? Pregunto. Yo creo, desde mi punto de vista, que doy muchas charlas en institutos también y en lugares variopintos para intentar estimular estas cuestiones. Nos dejamos llevar por un utilitarismo tremendo y los programas educativos están diseñados para que seamos piezas en un engranaje que haga que los estados funcionen. Y cada uno se superespecializa en construir mesas. Y el que construye esta mesa no sabe construir esta silla, ¿no? Llevando un poco al extremo, ¿no? Claro, ninguno de los dos va a ser decorador nunca, siguiendo con esta metáfora, ¿no? Porque cada uno va a saber solo de lo suyo. Hace falta un zoom out, ¿no? Verlo desde fuera y implicar a los gobernantes en diseñar planes de estudios que combinen de alguna forma, no es fácil hacerlo, pero que combinen la necesaria especialización con esa visión global, creativa, emotiva, que permita leer teatro y a la vez estar pensando en física cuántica. Yo creo que se puede hacer. Es una cuestión quizá de promover, no sé, como actividades extraescolares, además de todo lo que se hace de deporte, tal, no sé qué, además de lo otro que te dejas. Disculpa, por terminar, un momentín. Yo a veces suelo decir que lo importante es saber lo que te pierdes. Es imposible ser renacentistas hoy en día. Hay tal cantidad de conocimiento que no podemos leer todo lo que quisiéramos o ir a todos los museos que nos gustaría o saber los avances de la biología molecular o cómo funciona una vacuna de RNA. Pero al menos tener ese pozo de decir, me estoy perdiendo muchas cosas, me gustaría saber un poco de geología cuando voy al campo porque disfrutaría más, me gustaría haber leído todas las novelas de este caballero para poder entender la relación entre la ciencia y el crack y la literatura. Saber lo que te pierdes y meter a los chavales y a las chavalas esa inquietud, esa incomodidad, cuando decir, cuántas cosas me estoy perdiendo. Si fuéramos capaces... Pero si no llegan estas pláticas, no sabes lo que te pierdes, porque no lo conoces. Claro. Insisto, claro. No nos hemos equivocado, pregunto, porque yo creo que el mundo anglosajón es más abierto a estos temas, la verdad. Sí, más que el latino. El iberoamericano. No nos hemos equivocado un poco en nuestra forma de educar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, en no hacerlos pensar más y en no hacerlos descubrir más. Pregunto en serio, y en vez de eso
aprendérselo de memoria y repite lo que se te enseñó porque eso es lo que tienes que repetir, porque yo creo que esto nos lleva, y ya sé que es un debate que pasa estas fronteras, decir que no tendríamos que cuestionarnos nuestra forma iberoamericana de educar, en donde tenemos que pensar más, en donde tenemos que descubrir más. La forma, por lo menos cuando yo crecí en mi educación, en algunos colegios era, tú te aprendes esto y te callas, punto, es lo que es, ya está, no hay más, ¿no? Entonces, poder descubrir fuera de ti es difícil. Pues sí, ayer lo hablábamos un poco, lo hablaba Toño Lascano también en su presentación. Y sí, yo sería más drástico que tú. Digo, salvo excepciones, en realidad es como si hubiéramos decidido mantener la forma como se educaba a los niños del siglo XIX en pleno siglo XXI, como si no hubiera habido prácticamente ningún progreso. Ayer decía Toño, claro, hay experiencias exitosas. Contaba cómo después de una cuestión política, ¿no?, del que la Unión Soviética lance al espacio el Sputnik, provoca en Estados Unidos, en un lado liberal e interesante, una manera nueva de querer enseñar ciencia entre los jóvenes. De esa experiencia finalmente nacería, por ejemplo, Cosmos, el programa de Carl Sagan, de quien hablábamos tangencialmente ayer, el primer esposo de Lynn Margulis. Y seguramente, tanto en Estados Unidos como en América Latina, le debemos vocaciones científicas y probablemente también literarias, muchísimas más a quienes vieron Cosmos que a miles de clases que se dieron en la escuela primaria, secundaria y preparatoria en mucho tiempo. Y eso era simplemente con los recursos tecnológicos de los años 80. Y desde entonces no ha mejorado nada. Como dice Carlos, concuerdo completamente, la educación está hecha compartimentalizada al máximo, especializada al máximo, con la idea de ser efectivamente crear individuos funcionales que sirvan en una maquinaria general, pero donde nadie es capaz de ver el panorama completo, pero ni siquiera se le ofrece a los alumnos la posibilidad de ver ese panorama completo que implica sobre todo el mundo de la ciencia y el mundo de la cultura. Con la parte literaria pasa exactamente lo mismo. O sea, no se enseña literatura ni el placer de la literatura, yo todavía lo diría más, no se enseña el placer de las historias o el placer de las ficciones, se enseña historia de la literatura, que a nadie le interesa ni le sirve de mucho. Tampoco historia de la música, ni en realidad de muchas de las demás disciplinas. No las disciplinas mismas y lo que significaría justamente para la creatividad. Entonces, todos estos esfuerzos creo que sí, ojalá fructificaran hacia una manera distinta de enseñar la pasión por la ciencia, la pasión por las artes, la pasión por el conocimiento, que además se vuelve de esas maneras, como lo vemos aquí, sobre todo un placer. Y eso es lo que se ha eliminado en prácticamente todos los sistemas. Creo que sí, digamos, el modelo neoliberal de sobre todo producir individuos funcionales, egoístas, que se articulen en la sociedad y ganen lo suficiente simplemente para creer que están felices, hace que una visión integral no exista. Y esto tendría que cambiar la política completa de cómo enseñamos todas estas disciplinas desde la primaria, ¿no? Y antes de dar la palabra a Pepe, que seguro que va a tener cosas más interesantes que las mías que decir, pero precisamente una propuesta concreta. Por ejemplo, que a los 15 años todos nuestros estudiantes tengan que leer un libro como este. Esto es una joya. Esto es necesario, bueno, el inconcebible universo de Pepe, para romper fronteras. Si este libro, que además lo empecé ayer porque me lo regalaste ayer dedicado, y es un placer tenerlo, si esto se los da a los chavales como lectura obligatoria a los 15 años, me da igual en qué asignatura, además sería bueno que fuera de una forma aleatoria, en cualquier asignatura te pueden recomendar este libro. Estoy convencido de que surge una generación de personas que dicen, caramba, si todo está conectado. Si la literatura y la música y la ciencia y el cine y la ficción y la realidad y lo que me pasa y lo que sueño tienen conexiones, y como este libro hay otros. ¿Por qué no lo hacemos? Es tan sencillo como en los planes de estudio decir un libro al año que sea estimulante, transgresor y transcultural. A ver qué pasa. Sembremos esto, a ver qué flores cosechamos más tarde, ¿no? Y la otra, y vincularlo con lo que a ellos les interesa.
vincularlo con las redes sociales, vincularlo con las series de televisión, vincularlos con el mundo audiovisual, vincularlos con los ordenadores. Es decir, no podemos pensar tampoco que eso, todavía decimonónicamente de solamente el libro acá, ya, pero el que sea. Es para aprovechar pero, ese carácter decimonónico de nuestras instituciones educativas. Recomiendan libros, no tanto páginas web todavía, fíjate. Exacto, es pues que los vale, maestros... un libro que sea este. Sí, sí. Al menos, ¿no? Sí, sí, luego, sí, ya, por supuesto, las nuevas tecnologías. Porque este libro, o sea, es decir, a mí me parecería fantástico que la gente pudiera, en una clase normal, no en un extraescolar, leer el libro de Pepe y ver Interstellar al mismo tiempo. Y discutir las conexiones entre uno y otro, ¿no? Oigan, nada más, y ahorita paso el micrófono, se los juro, pero hablando de esto mismo, yo hace un par de años estudiando las universidades, las carreras, licenciaturas que mis hijos iban a elegir, yo no veía un cambio. Y estaban estudiando 25, 30 años después que yo. O sea, el mundo de la educación se tiene que mover hacia esto, porque no podemos seguir siendo ajenos de poder conversar con estos temas en los temas universitarios. La verdad, yo insisto que de alguna forma, no sé cómo, pero desde la semilla que pueda formar la Casa de México, tenemos que lograr que nuestros propios estudiantes tengan una apertura más a pensar, a concebir, a poder ser un poco más libres en su pensamiento y a poder descubrir esto, porque yo me acuerdo revisar las licenciaturas con mis hijos y les decía yo estudié hace 30 años la licenciatura y siguen siendo las mismas. Básicamente. Hay algunas más con nombres. La novedad es muy marketing, no sé, comercial, es una cosa rarísima, ¿no? Y en cambio creo que esto se debería de mezclar más, de alguna manera, no sé, los que podamos hacer un poquito de nuestra semilla, que aquí hay muchos, creo que tenemos que empujar a que ciencias no vaya tan disparada de licenciatura ni de las matemáticas y que hagamos hombres más completos y mujeres más completas. Ya me callo porque aquí se lo paso. Muchas gracias. Bueno, gracias por esto que ha sido un deleite, escuchar, ver y sobre todo escucharte cantar, Pepe. Qué bárbaro. Bueno, inolvidable. No vayamos tan allá. Comentando un poco, bueno, abundando sobre este asunto, además del carácter lúdico y digamos la información, porque finalmente lees un libro, hay algo de información, yo creo que también tu intención es hacer pasar una emoción. Lo que yo veo deficiente, por lo menos en México, y creo que acá me atrevo a decir un poco también, es el placer por entender. Y el entender te lleva a crear. Desde niños, pequeños, yo diría antes de la adolescencia, porque la adolescencia es un momento muy difícil, justo antes, final de la primaria, un poco reforzar, bueno, aquí hablábamos en matemáticas, pienso precisamente de las matemáticas, porque la estructura que te dan las matemáticas en el pensamiento trasciende en todo, en la escritura, en el ordenamiento de ideas. Entonces yo sí siento y estoy convencido que en México una crisis de enseñanza está allí en esa columna vertebral que son las matemáticas. Y yo creo que por allí hay que atacar un poco. Pepe. Sí. Y luego Javier ahí atrás. Luego Javier y luego tendremos que terminar. Porque... Sí, bueno, voy rápidamente. Exacto. Sí. Muy bien, bueno, felicitaciones, me ha encantado pues todo y verte en esta nueva faceta, aunque ya la había visto, hace un tiempo. Pero se me ocurren dos cosas que yo creo que son importantes en lo que se ha dicho. Una es que pues hay una educación formal que depende de los estados, o sea, cada estado define su estructura de educación formal, y hay una educación no formal en donde se pueden dar este tipo de cosas. Y esto pertenece a la educación no formal, que de alguna manera va a tener que generarse una correa de transmisión hacia la educación formal, porque difícilmente vamos a poder cambiar lo que tú quieres,
si no se dan las cosas con más fuerza en lugares como este, en los museos, en los parques temáticos, etcétera. Esa es una parte. Otra parte que lo mencionó Jorge y me parece muy relevante son los medios que se utilizan para transmitir las cosas. Cuando se cumplieron 50 años de la llegada del ser humano a la Luna, Turner, una editorial, me pide que les escriba un libro sobre esto y me dan unos meses para hacerlo. Y yo tuve que tener un curso rapidísimo y ponerme a leer pues, lo que se había escrito sobre la Luna y me encontré una cosa. Esta ciencia ficción, que en ese momento no se llamaba ciencia ficción, el primer viaje a la Luna que encontré, no reportado, sino descrito en un libro, se escribió en el siglo II, con la tecnología del siglo II. Se dio en un barco. O sea, el primer viaje a la Luna del cual uno se entera por un escritor sirio, se da en un barco y después de eso empiezan a aparecer a lo largo de la historia muchas maneras de viajar a la Luna. Pero, ¿quiénes tenían acceso a eso? Pues prácticamente nadie, porque en ese momento las cosas se escribían a mano. Y hasta que llega Gutenberg y puede hacer, digamos, el conocimiento, encuentra un vehículo que llega a muchos lados, entonces se puede derrumbar el oscurantismo en Europa y empezar el proceso del Renacimiento. Y ahora tenemos pues todas estas maravillas para transmitir las cosas y yo creo que en ese sentido, Pepe, lo estás haciendo muy bien. Has estado utilizando estos vehículos para poner tu semillita. A algunos les encantará, a otros dirán que es esto, pero yo creo que este es el camino correcto y simplemente habría que clonar a Pepe. Sí, hasta que tengamos muchos. Sí. Gracias. Perdón, voy a tener que, me piden de Casa de México que cerremos la sesión porque tienen otra actividad y nosotros podemos seguir conversando sobre todos estos temas en el cóctel que también muy gentilmente Casa de México ofrece para los invitados a este encuentro. Gracias a todo el público que estuvo con nosotros, gracias a todos los invitados, a Casa de México, a la Fundación Areces, a la UNAM. Muchísimas gracias y seguimos conversando. Gracias, Jorge.